A continuación, Fides, Vida y Esperanza presenta Defiende tu Fe. Una producción del Ministerio de Apologética San Francisco de Sales. Muy buenas tardes, hermanos. Una de las columnas del protestantismo es precisamente la sola escritura, en donde se dice que la Biblia es la única fuente de autoridad para el cristiano. Muchas veces se nos ha dicho de que si no está en la Biblia, no lo creo. Créese con nosotros, hermano, y aprenderá en esta tarde cómo responder a esa objeción. Nuevamente buenas tardes, está en su programa Defiende tu Fe. Hoy vamos a dar respuesta precisamente a sola Biblia o sola Escritura, que así es como se conoce el presupuesto de que solamente la Biblia es la única fuente de autoridad. En la semana pasada, hermanos, habíamos hablado de que la sola Escritura no era bíblico. Al ser un principio precisamente bíblico, en donde ellos nos dicen que todo tiene que estar en la Biblia, precisamente no existe un solo versículo que diga que solamente la Biblia es la única fuente de autoridad. Entonces decíamos que no era bíblico, número uno. Decíamos, número dos, no es histórico. No es histórico porque los primeros cristianos no creyeron en la sola Biblia porque todavía no estaba compuesta. Oígase bien, hermano, los cristianos del siglo I, del siglo II y del siglo III todavía no tenían definido cuáles eran los libros del Nuevo Testamento que iban a ser parte de la Escritura. Y número tres, veíamos que no era lógico, precisamente, hermano, porque tantas denominaciones no católicas que se dicen tener la verdad son la prueba fehaciente de que la sola interpretación bíblica, que se dice que con la ayuda del Espíritu Santo, no es suficiente, porque el Espíritu Santo no viene y no toma en trance a las personas para revelarles la Escritura. Entonces hoy vamos a dar la respuesta de sola Biblia. ¿Qué dice la iglesia? Cuando la iglesia entiende por sola Biblia, entiende Biblia y tradición. Para eso en esta tarde nos acompaña el hermano Luis Fernando. Nuevamente, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Diego, y buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos en su programa de Defiende tu Fe. Fernando, precisamente ayer se celebraba la misa de beatificación de John Henry Newman. Claro. Es un personaje muy importante y bueno, ahora beato. Háblanos un poquito para que los hermanos también se empapen de esta santa misa que se celebró. Claro, para nosotros es especialmente significativa la beatificación del cardenal Newman. De hecho, él fue un cardenal de la iglesia. ¿Qué le podemos decir a ustedes, hermanos, acerca del cardenal Newman? Bueno, precisamente él fue un presbítero anglicano, ¿verdad? Él precisamente fue un sacerdote anglicano. Él nació en Inglaterra en el año 1801 y él precisamente en 1845 se convierte al catolicismo. Años después es elevado al puesto o a la dignidad de cardenal por el Papa León XIII y precisamente este fin de semana fue beatificado por el Santo Padre en el Reino Unido. Es importante que los hermanos que nos escuchan sepan que a raíz de la separación de Martín Lutero de la Iglesia Católica en el siglo XVI, vinieron muchas separaciones más, muchas más. Una de ellas es precisamente el anglicanismo, ¿verdad? Que fue Enrique VIII, el rey de Inglaterra, que precisamente se separó de la iglesia, aduciendo que quería casarse, ¿verdad? Quería casarse nuevamente y la iglesia le dijo que no, ¿verdad? Que no podía divorciarse y que su primera esposa era legítima. Entonces se separó de la iglesia y formó lo que hoy conocemos como el anglicanismo. Y precisamente John Henry Newman, ¿verdad? Sacerdote anglicano, se convierte al catolicismo después de ser anglicano. Claro, y es interesante porque inclusive él durante su fe, durante su pertenencia a la iglesia anglicana, él precisamente inclusive llega a sostener que el Papa, por ejemplo, era el anticristo. O sea, él precisamente defendía algunos de estos puntos recalcitrantes en contra del catolicismo, ¿verdad? Pero es precisamente, y es sumamente interesante esto, porque es a través de un momento de dificultad, un momento de enfermedad, que el cardenal Newman empieza a reflexionar sobre muchos de estos temas, y es a través del estudio, como hemos visto en muchos otros casos de conversos al catolicismo, es el estudio el que los ha llevado a convertirse precisamente al catolicismo. Y de hecho se menciona, y le pedimos a Dios para que así sea, que es posible que el
cardenal Newman sea declarado eventualmente doctor de la iglesia, precisamente por lo elevado de su pensamiento y por el gran desarrollo de su teología, ¿verdad? Óigalo bien, hermano, hay muchos hermanos regresando a la iglesia católica, muchos hermanos que al ir a estudiar los padres de la iglesia, entiéndase por padres de la iglesia, aquellos que recibieron la fe directamente de los apóstoles, donde fueron a estudiar la iglesia primitiva, se encontraron con la iglesia católica y se confronta precisamente con las doctrinas que hoy pululan, ¿verdad? Que andan por ahí. Y entonces el cardenal Newman, después fue cardenal en la iglesia, logra meditar, estudiar, analizar, orar, y tiempo después se convierte a la iglesia católica y escribe libros bellísimos que usted puede conseguir en cualquier librería. Entonces, hermanos, para que estamos de fiesta, estamos celebrando, ¿verdad? Nuevamente, pues la beatificación del cardenal Newman, y posteriormente vamos a poder hablar un poquito más de él. Bien, Fernando, vamos a entrar directamente a tema. Estamos hablando de Biblia, de solo Biblia, ¿verdad? El presupuesto protestante de solo Biblia. Y la iglesia responde que no es solo Biblia, sino que la palabra de Dios está contenida en la Biblia y en la tradición. O sea, hermano, contra solo Biblia, o para responder solo Biblia, nosotros respondemos Biblia y tradición. Háblanos, Fernando, de esto. Claro, yo creo que ahí es importante recordar algo. La teología católica, nuestra doctrina católica generalmente nos propone, no introduce, más bien quiero decirlo así, no introduce rupturas donde no las hay. Y esto en algún momento lo había mencionado antes. Por ejemplo, los hermanos evangélicos nos dicen que tenemos que escoger entre Jesús y María, pero no, la iglesia nos propone, claro, Jesús como Dios y María como nuestra madre, ¿verdad? Como aquella que nos lleva a Jesucristo. Nos dice también que tenemos que escoger, por ejemplo, entre Dios y la iglesia. No, precisamente Dios y la iglesia. Y también, claro, en el tema de Biblia y tradición, ellos nos dicen o Biblia o tradición. Introduciendo una contraposición que no existe, y la iglesia nos dice, no, las dos, y eso es lo que vamos a explicar. Diego, la pregunta central aquí es, y a todos ustedes hermanos, ¿qué es la tradición? ¿Verdad? ¿Qué es la tradición? Y ¿qué podríamos decir al respecto? Bueno, precisamente Jesús, que es la revelación del Padre, nos comunica. Jesús mismo es revelación, ¿verdad? Jesús mismo es palabra de Dios, ¿verdad? Dice el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, que la palabra se hizo carne, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Entonces Jesús es la palabra de Dios, y esta palabra de Dios se le comunica a los primeros cristianos, ¿verdad? Que en el nombre de Jesús, el mismo Señor los envía a predicar el Evangelio a toda lengua y nación. Entonces el Señor, el primer principio que vemos es que manda a los discípulos a predicar y no a escribir. Y es que la tradición es esa predicación viva de la palabra de Dios. Así es. Esa predicación viva, esa tradición con T mayúscula. Es que muchos cuando hablamos de tradición piensan en tamales, chiverre, claro. Son tradiciones con minúscula. No, estamos hablando de tradición con mayúscula. Estamos hablando de la palabra viva predicada por nuestro Señor Jesucristo, que fue delegada precisamente al primer Papa Pedro, a los apóstoles, posteriormente, ¿verdad?, a la sucesión apostólica, para que se predicase a todos los hombres de todos los tiempos. Y es que aquí es donde viene la pregunta, es interesante, Fernando. ¿Qué fue primero? ¿La iglesia o la Biblia? O sea, ¿qué fue primero? ¿La tradición o la Biblia? Es que hay muchos hermanos que hoy lo ponen al revés. Ponen primero la Biblia, ¿verdad? Y no la iglesia. Y lo veíamos precisamente en la semana pasada, en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Si nosotros le preguntásemos a la Biblia, ¿cuál es la columna y fundamento de la verdad? La Biblia respondería, San Pablo le dice a su discípulo Timoteo, pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Fue primero la tradición, la iglesia o la Biblia? Claro, precisamente. Jesús funda una iglesia, ¿verdad? Y a esta iglesia Jesús le da un depósito de la fe, ¿verdad? Y la iglesia es la encargada de resguardar este depósito de la fe. Y la iglesia empieza a vivir esta fe, la empieza a transmitir y la empieza a vivir. Dentro de ese proceso de transmisión y de vivencia de la fe, se empiezan a redactar algunos libros. Algunas de las cartas del apóstol San Pablo empiezan a ser usadas y se empieza a ver que son inspiradas por Dios, y entonces se empieza a conformar la escritura, pero no sin antes tener una iglesia que vive la fe. Entonces podemos decir con tranquilidad y con certeza
que la Biblia, como la conocemos hoy, fue redactada por la Iglesia, con la asistencia, indispensable eso sí, del Espíritu Santo. Por eso la Biblia debe ser leída en comunión con la Iglesia. Es decir, no podemos por un lado aceptar la Escritura, la Biblia, y por otro lado rechazar la Iglesia, porque la Biblia precisamente nace de la reflexión, nace de la tradición de la Iglesia. Y es que muchos hermanos piensan que ya los apóstoles andaban con la Biblia debajo del brazo. No. ¿Ah? Se olvidan de que hasta el año de 1450 se inventa la imprenta. Así es. Hasta el año de 1450. Entonces se populariza la lectura de la palabra de Dios hasta después de la invención de la imprenta. Yo no me imagino a Pablo cuando naufragó, se le tuvieron que haber mojado los libros, ¿verdad? Imagínate. Mojado los papiros. No, hermanos, primero fue la tradición, primero fue la predicación viva de la palabra de Dios, el Espíritu Santo que prometió en San Juan 16:13, por mi parte yo les daré el Espíritu Santo que los llevará a la verdad completa. Claro. Se la prometió a esa iglesia que se le iba a llevar a la verdad completa. Y esa primera palabra, entendemos bien como palabra, Biblia más tradición, ¿verdad? Que nos lo ha enseñado, y a la vez aprovecho para saludar a nuestro padre rector, el padre Manuel Eugenio Salazar. Entonces el padre Manuel Eugenio, de que bien nos ha dicho y bien nos ha enseñado que el concepto de palabra de Dios es total, es Biblia más tradición. Así es. Así es, no podemos despreciar la tradición dejando únicamente la Escritura, porque ambas provienen de la misma fuente, provienen de Dios mismo, ¿verdad? Entonces, tanto es palabra de Dios la tradición como es palabra de Dios la Biblia, ¿verdad? Los dos dice Dei Verbum, precisamente dice la Constitución Dogmática Dei Verbum del Vaticano II, y les recomiendo, hermanos, leamos el numeral 8 y el numeral 9, dice Dei Verbum que ambas deben ser recibidas con la misma veneración y con la misma adhesión. Tanta importancia tiene para nuestra fe cristiana la Escritura como lo tiene la tradición, con T mayúscula, ¿verdad? Y hay una distinción importante, ¿verdad? Y es muy importante, amado hermano, de que usted comprenda todo el poder de Dios derramado en esta iglesia con asistencia del Espíritu Santo en autoridad para poder predicar vivamente la palabra de Dios. Porque la Biblia es apenas el testimonio escrito, o sea, conforme fueron muriendo los apóstoles, se quiso poner por escrito, algunos escribieron, otros no, se cree que apenas un 25% de ellos escribió, y es ilógico pensar entonces de que todo va a estar contenido en la Escritura. La misma Escritura lo dice al final del Evangelio de San Juan, que no todo está escrito, que los libros no podrían contener todo lo hecho por nuestro Señor Jesucristo. Si gusta lo leen, Fernando. Dice así, hermanos, en Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 25, dice, al puro final del Evangelio, dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, sabemos que la palabra de Dios fue primero predicada, primero vivida, compartida, ¿verdad? Y después se puso por escrito. Bien, vamos a hacer una leve pausa, ya retornamos, vamos a tener un canto con este gran tema de Biblia y tradición. Por favor, no se nos vayan. Muy buenas tardes para los que nos sintonizan un poquito tarde, está en su programa Defiende tu Fe. Hoy estamos hablando precisamente sobre el presupuesto de sola Biblia, sola Escritura que tienen los hermanos no católicos, y nosotros respondemos que no, que es Biblia y tradición. Son dos vías, como lo dice la Dei Verbum, son dos vías, ¿verdad? La Escritura y la tradición, y como las dos vienen de una misma fuente, no se pueden contradecir, y las dos contienen la revelación completa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a utilizar precisamente citas bíblicas. Es interesante, Fernando, porque cuando nosotros decimos eso, de que decimos Biblia y tradición, entonces los hermanos creen que la Iglesia Católica no es bíblica. Y no es cierto, no hay nada más bíblico que la Iglesia Católica. A mí me impresionó muchísimo, Fernando, cuando leí por primera vez el Catecismo de la Iglesia Católica, que es algo que todos los católicos deberíamos de hacer, la gran cantidad de fuentes bíblicas que tiene, fuentes patrísticas, vidas de santos, o sea, tan documentada, tan preciosamente y divinamente documentada. Entonces, mi hermano, vamos a ver ahora razones bíblicas en donde se sostiene que no solamente es Biblia, sino que es Biblia y tradición. Así es, y es que precisamente, como bien dices, la escritura misma nos da testimonio de la existencia de esta tradición. Para que los hermanos apunten, es 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 5.